Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Para conversar con doctor Eduardo Puentes. Gracias por atender nuestro llamado y gracias por atender. Bueno. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a la opinión pública en general sobre hechos que están sucediendo en el campo cultural en el país. Yo estuve muy atento a la entrevista anterior y creo que las malas artes se reproducen también en las instituciones como la Casa de la Cultura. Ustedes seguramente conocen perfectamente que la Casa de la Cultura es una institución que está presente en todas las provincias del país y estamos a puertas de las elecciones de los núcleos de la Casa de la Cultura, que son los que a su vez eligen al presidente de la sede nacional. Sucede que este proceso ha sido un proceso lleno de artimañas, lleno de yo diría, mañoserías. ¿De parte de quién? De parte de quienes ya han estado un buen tiempo manejando a la institución. ¿Sí? Hay núcleos en donde la alternabilidad no existe y se creen que son puestos vitalicios que se pueden quedar toda la vida. Los gestores culturales y los artistas realmente estamos indignados por lo que ha pasado. Primero, ellos mismos que son juez y parte porque se presentan a las elecciones, elaboran y aprueban un reglamento, y en el reglamento establecen algo que es completamente inconstitucional y afecta a los derechos culturales y los derechos políticos de los gestores culturales y artistas. ¿Cuál es este hecho? Piden que obligatoriamente el gestor cultural y el artista envíe una carta diciendo que va a ir a votar. Eso no existe ni en la ley orgánica de cultura ni en el reglamento a la ley orgánica de cultura, pero se les ocurre poner eso que para nosotros es interpretar a ver quiénes son los que van a votar en contra nuestra, ¿no? Este hecho determinó presentar acciones de protección y efectivamente en Guayaquil un juez constitucional dio paso a ese recurso y planteó que la Casa de la Cultura debe ser transparente en el procedimiento. Lamentablemente no suspendió el reglamento, que es ilegal, y lo que dijo el juez es que la Defensoría del Pueblo haga un seguimiento, una veeduría al proceso. Luego, cuando nosotros exigimos que nos digan y que publiquen el padrón electoral para ver si estábamos todos, resulta que nos dan la vuelta, no publican el padrón, y cuando exigimos aquello nos dicen, bueno, usted ponga su número de cédula para ver si usted consta en el padrón. Cuando hacemos eso para comprobar si estamos, resulta que nos ponen para que votemos en lugares completamente fuera de nuestro lugar de domicilio. En el caso concreto, por ejemplo, yo vivo en Conocoto, que es una parroquia de Quito, y resulta que me ponen a que vote en el cantón Cayambe, en un recinto que yo no conozco. Esto no es excepcional, es cerca del 80% de gestores culturales y artistas a los que se les ha tratado de esta manera. Entonces nosotros denunciamos este hecho, nos parece que es una manera vergonzosa de querer amañar las elecciones y pretenden quedarse a través de estos mecanismos porque saben que la mayoría de gestores culturales ya estamos cansados de la forma como se ha manejado la Casa de la Cultura. Por si fuera poco, nos acabamos de enterar que están metiendo gente que no son gestores ni artistas y que no tienen trayectoria. Nos dicen, con todo el respeto que tenemos, por ejemplo, a las señoritas bastoneras de varios colegios egresadas, les han abierto las puertas y son más de 200 bastoneras que ingresan al núcleo de Pichincha, en la Casa de la Cultura, para dar voto. Con esto lo que quieren es inclinar la cancha y mantener los privilegios que implica estar en el poder de una institución cultural en vez de estar al servicio de los artistas y los gestores culturales. Esto nos parece a nosotros que es una forma mañosa, como digo, y los gestores culturales y artistas nos hemos reunido hoy día precisamente para establecer acciones, tanto
al Ministerio de Cultura. Plataforma Cultural estuvo precisamente el día de ayer, hablamos con la asesora y con una coordinadora jurídica del ministerio y les expusimos estos casos. Sabemos que el ministerio les ha pedido a la Casa de la Cultura que transparenten el proceso, pero nos dijeron que el Ministerio de Cultura no tiene capacidad sancionadora, a pesar de que es el ente rector en el tema cultural. Así que en estas condiciones nosotros queremos denunciar al país que lo que están haciendo en la Casa de la Cultura es una forma de actuación política baja, rastrera, y sabemos que atrás de esto se encuentran personajes oscuros, quienes estuvieron en el Ministerio de Cultura en la época de Moreno, están pretendiendo ahora meterse a la Casa de la Cultura y están utilizando a esta gente de los núcleos como títeres. En concreto sabemos, yo lo puedo decir ahora públicamente, Julio Bueno, que fue asesor, o decía que es asesor de Moreno, ahora es el que pretende meterse en la Casa de la Cultura y está utilizando mecanismos por demás rastreros y bajos. Esto es lo que queríamos denunciar. Correcto. Eduardo, ¿han interpuesto alguna acción ante las autoridades de justicia frente al tema que está pasando en la Casa de la Cultura? Bueno, la acción de protección que pusimos ante el juez de Guayas y que nos dio la razón, permitió que de alguna manera nos den, digamos, la cara, porque no había forma, no nos respondían siquiera a nuestros pedidos en el núcleo de la Casa de la Cultura. Y no es solamente el caso de Pichincha, el caso de Pichincha probablemente es el más conocido. En el resto de provincias también se ha actuado de una manera, diría yo, antidemocrática, por llamarlo menos, ¿no? Tienen miedo de que los actores culturales, los artistas, realmente sean los hacedores del destino de la institución. Actualmente está manejando un reducido grupo, ¿no? Que vienen creyendo que la Casa de la Cultura es casa de ellos, es hacienda de ellos, cuando realmente pertenece a los artistas, a los gestores culturales y a la ciudadanía en general, porque los derechos culturales no solamente son para artistas y gestores culturales, sino para todos los ecuatorianos. Pero nosotros vamos a también a poner un recurso ante el Consejo Electoral y ante la Defensoría del Pueblo, a fin de que se analice el contenido de los padrones, porque están no todos los que son. O sea, hay gente que no es ni artista ni gestor cultural y que han sido ubicados en el padrón a último momento. Y hay gente que en cambio presentó la carta a tiempo, que tiene trayectoria de artistas y de gestor cultural y no aparece en el padrón. Esa es la situación por la que estamos atravesando. Y el tema es que ya el 24 de julio termina el plazo para presentar las candidaturas. Entonces, con toda esta serie de mañoserías, estamos jugando en cancha inclinada, con árbitro comprado, definitivamente, y nos sentimos perjudicados porque no son procesos limpios, transparentes y democráticos como deben ser los procesos de elección en el campo cultural al menos. Qué bárbaro. Lucho. Don Eduardo, usted acaba de decir de que la Casa de la Cultura es de los artistas, actores culturales y de la ciudadanía en general. ¿Cómo podemos observar a lo que usted dice, las bastoneras que están ahí ingresadas, que han sido registradas? Si es de la ciudadanía en general, forman parte de la ciudadanía. ¿Por qué la observación a ellos? No, a ver, yo lo que digo es que los derechos culturales no solamente son de los artistas y los gestores, sino de todos los ciudadanos. Correcto. Y la Casa de la Cultura está al servicio de los artistas, gestores culturales y de la ciudadanía. Pero cuando se quiere formar parte de una institución, lo menos que se puede exigir es que haya una trayectoria o que haya algún tipo de mérito en el campo artístico, en el campo cultural. Por ejemplo, hay artistas plásticos que tienen 10 años de actuación en el campo de la plástica y que no logran ingresar a la Casa de la Cultura porque no les dan la oportunidad. Y lo que nos llama la atención es que de la noche a la mañana
meten a una cantidad de personas, entre otras a las señoritas bastoneras, pero además también a personas que no tienen ninguna trayectoria, solamente para garantizarse una votación que les permita mantenerse en los núcleos. Eso es lo que denunciamos. Sin duda alguna, nosotros creemos que las bastoneras, al igual que todas las personas, tienen derechos culturales, pero para ingresar a una institución y sobre todo ejercer el voto, tienen que calificarse como actor cultural o como gestor cultural. Yo no puedo mañana presentarme, por ejemplo, al colegio de médicos a votar, ¿no es cierto? Porque tengo que ser médico. Si yo voy al colegio de abogados a votar, tengo que calificarme como abogado. En este caso, en la Casa de la Cultura, uno tiene que calificarse como gestor cultural o como artista, pero no puedo yo de la noche a la mañana ingresar y ejercer un voto. Y eso es lo que están haciendo. Nos parece que es una maniobra. ¿Cuáles son los requisitos para calificarse como gestor cultural? Perdóname, Lucho. Quiero que amplíes un poco, Eduardo. Perfecto. De acuerdo con la Ley Orgánica de Cultura, para poder ser parte del RUAC, que es el registro único que tiene el ministerio, o ser miembro de la casa, esas son las dos calidades, uno tiene que establecer, presentar y probar que tiene una experiencia de al menos 2 años, ¿no? El ser, por ejemplo, cantante, el ser músico, el ser teatrero, el ser gestor cultural, es decir, que hace gestión cultural en el barrio, en la comunidad, a lo mejor en alguna empresa cultural. Todo esto tiene que estar certificado, tiene que presentar. Si soy un escritor, por ejemplo, y quiero inscribirme, tengo que decir cuál es la obra que yo he escrito. Ya tengo que presentar mi obra. Yo no puedo decir que soy escritor y resulta que no tengo nada escrito, ningún libro. Entonces tengo que calificarme y eso es la experiencia que está pidiendo tanto el RUAC en el Ministerio de Cultura como se supone en la Casa de la Cultura, ¿no? Pero esto no se está cumpliendo. En algunos núcleos están metiendo a gente que no tiene ninguna experiencia, que son amigos para que garanticen el voto a favor de esta gente que quiere perennizarse en la Casa de la Cultura. Correcto. Adelante, Luis. Usted habla también en cuanto a los padrones que no son entregados, pero una vez que el plazo vence el 24 de julio, pero es el plazo para inscripción de candidaturas, pero debe haber un reglamento interno donde la inscripción debe ir un representante de esa lista, donde verdaderamente vaya a formar parte del tribunal, donde pueda ver los padrones, donde pueda investigar el asunto de los que están registrados, o no hay delegados, no hay nada, solamente se inscriben y abren las urnas. No nos han pedido delegados a los candidatos, a los precandidatos que van a presentar hasta el 24 las listas. No se conoce, todo es un misterio. Nos dan información, digamos, a gotas. Nosotros hemos exigido que se publique el padrón electoral. No nos dan esa respuesta. El ministerio ha insistido que se actúe de manera transparente y ahora lo que nos dicen es que con el número de cédula puede uno ver si está o no está empadronado, pero no nos dan los listados de los padrones. Entonces nosotros en esas condiciones estamos realmente en desventaja frente al candidato oficial, ¿sí? Y no puede ser que el candidato oficial esté actuando como juez y parte, porque ellos son los que han designado al tribunal electoral. No hay delegados de los candidatos, ¿sí? Por eso digo yo, este es un proceso mañoso de gente que considera que la Casa de la Cultura es hacienda de ellos. Y nosotros estamos viendo que en el campo cultural hay una enorme riqueza que tenemos como país y que la institución debería ser una institución representativa de toda esa riqueza y esa diversidad en el Ecuador, y no de 4 o 5 personas que se han encapsulado dentro de la Casa de la Cultura. Y eso pasa en todo el Ecuador. Eduardo, esto viene ya de más de 20, 30 años atrás, 40 años, 50 años. Desde que se fundó la Casa de la Cultura, siempre han habido como propietarios de la Casa de la Cultura. Acá en Manabí ha pasado lo mismo. 20 años en el poder y es lo mismo. Entonces no se da alternabilidad, que es lo que se busca y es lo que ustedes pretenden, Eduardo. Exactamente, exactamente. En Manabí, en Imbabura, en Cañar,
Existen gente que se ha quedado más de 20 años y no dan oportunidad. En el Carchi es terrible. Entonces nosotros les decimos, sean limpios, jueguen limpio. Si estamos en un régimen democrático, actúen con ese sentido y esa conciencia democrática para llamar a elecciones y que los actores culturales y artísticos sean los que elijan a sus representantes, pero no actúen de una manera mañosa, ¿no? Entonces de eso se trata de que recuperemos la institución, la Casa de la Cultura, para fortalecerle y sobre todo para que la Casa de la Cultura represente efectivamente la enorme diversidad cultural y de expresiones artísticas que tiene nuestro país. Y de esa manera lograr el prestigio, porque ya la Casa de la Cultura ha venido de tumbo en tumbo estos últimos años, cuando hablo de últimos años, hablo de estos 15, 20 años acá, de tumbo en tumbo, de suerte que ya no es representativa. Hay muchos escritores, muchos intelectuales que cuando uno le dice, vas a presentar tu obra en la Casa de la Cultura, le dicen, no, ¿qué te pasa en la Casa de la Cultura? Eso me desprestigia. Prefieren presentarlo en una universidad, ¿sí? Porque la Casa de la Cultura actualmente está completamente desprestigiada. Así que queremos rescatarla, queremos recuperar y queremos actuar de manera limpia en procesos transparentes. Esa es nuestra exigencia. Pero yo, honestamente, don Eduardo, usted habla en términos generales y es un poco peligroso hablar en términos generales, porque yo he asistido a algunos eventos acá en Guayaquil, en la Casa de la Cultura de Guayaquil, y realmente ellos presentan muchos actos en los que he estado ahí presente y veo mucha camaradería ahí en esos actos, donde ellos tienen muchas células acá en Guayaquil, donde no solamente están artistas, están literarios, hay otras ramificaciones que tiene la Casa de la Cultura. Casualmente el día de hoy fui invitado a un acto de parte del artista Néstor Sellán, que se va a presentar creo el día viernes o sábado, de un acto que van a realizar ellos. Y siempre estoy ahí yo, entonces me sorprende cuando usted generaliza las Casas de la Cultura. Acá yo no soy parte de ellas, pero sí he participado en algunos eventos que ahí se han dado y de relevancia. A ver, mi estimado Luis, una golondrina no hace verano. El caso de Guayas seguramente tiene mejor expresión, digamos, como núcleo, pero esos son casos excepcionales. Yo podría decir que en el caso de la SUAY también ha habido una actividad cultural de parte del núcleo, pero si uno hace el balance general, ¿sí? Realmente la Casa de la Cultura nos queda debiendo a los ecuatorianos, en general, en las distintas, de la gran mayoría de provincias. Así como en Guayas se dan casos aislados, digamos, de actuación del núcleo, yo podría decir que sí, que de pronto en Tungurahua, de pronto, como decía, en el mismo Azuay, pero... En Babahoyo también hay, en Babahoyo también hay. En Babahoyo también he estado en actos en Babahoyo, en la Casa de Bolívar, muy bonita, muy arreglada, tiene muchos actos también. Pero lo que ocurre es que no existe una política cultural de la institución a nivel nacional. Ahí entonces, es otra cosa ya. Sí, entonces son acciones aisladas que tienen y que dependen a veces de la iniciativa de uno o de otra persona, ¿no? El encargado. Exactamente. Entonces, cuando uno dice cuál es la política, hacia dónde está apuntando la institución como tal, no existe una clara, un claro camino, un claro sendero hacia dónde se está dirigiendo como institución. Y ese es un gran problema que tenemos, ¿no? Y porque además la Casa de la Cultura se supone que es parte del Sistema Nacional de Cultura. Y uno dice, ¿y dónde está el Sistema Nacional de Cultura? ¿Dónde está? Es la verdad. Exactamente. Entonces, lo uno se concatena con lo otro, ¿no? Y eso nos preocupa a nosotros porque ya es momento. ¿Cuánto tiempo está vigente la Ley Orgánica de Cultura? Sin embargo, no se cumple en la mayoría de sus articulados. Yo le puedo decir, por ejemplo, que dentro de lo que establece como facultades para la Casa de la Cultura, la Ley Orgánica de Cultura, no se están cumpliendo.
Vamos a decir, por ejemplo, la necesidad de que los núcleos garanticen la circulación de bienes culturales, ¿ya? Que las expresiones del arte sean conocidas. Muchas veces no conocemos, por ejemplo, a los escritores o a los artistas de Babahoyo, no se les conoce en Cotopaxi, y lo mismo a los escritores o artistas de Tungurahua, de pronto se los desconoce en Esmeraldas. O sea, no se conoce la producción porque no hay circulación, no sé, y esa es una de las tareas que tiene la Casa de la Cultura. La otra tarea que tiene, por ejemplo, es de establecer a la Casa de la Cultura y a sus núcleos como un espacio de encuentro de la diversidad. ¿Sí? Ahí, a través de ese espacio de encuentro, vamos generando procesos de interculturalidad. Y yo no veo que la institución como tal esté generando esos espacios de interculturalidad. Entonces hay algunos aspectos que están establecidos en la ley que no se están cumpliendo. Así es. En cuanto a difusión, sí, probablemente tenemos muestras artísticas en algunos núcleos, probablemente hay presentaciones artísticas, ya, de acuerdo, pero eso es una mínima parte de lo que debería ser la política cultural de la institución como tal. Ahí dice Eva Mosquera, vea, así es, en Babahoyo hay Casa de la Cultura y sí se han realizado muchos eventos culturales. Sí, no, de acuerdo. Es verdad, totalmente de acuerdo. Richard. Ahora hay que tener claro también que no podemos caer en el eventismo, ¿no? O sea, la política cultural tiene que tener un horizonte hacia el cual se va a dirigir la institución. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos que el Ecuador tenga un público formado para las artes, tenemos que empezar con los niños a través de semilleros de arte. ¿Quién debe hacer eso? La Casa de la Cultura, los núcleos, a través de talleres. Sé que en algunos núcleos han hecho, ahí tienen experiencias, pero no es una política institucional. A eso es lo que me refiero. Y no es que se trata de confundir, más bien al contrario, se trata de decir que ya es hora de que la Casa de la Cultura tenga un papel protagónico en el ámbito nacional, porque es parte importante del Sistema Nacional de Cultura. Muy bien, Richard. Correcto. Sí, señor. Y ahí está Leonor Marisol, que dice, no, para nada no funciona la Casa de la Cultura. Bueno, hay muchos criterios encontrados en esto. Lo que yo saco como conclusión de esta entrevista, Eduardo, es que se está buscando fortalecer la institucionalidad cultural en el Ecuador y que pues la Casa de la Cultura sea un referente para las generaciones que tienen que formarse en talleres culturales, ¿no? Y a mí me parece espectacular que esté ese pensamiento entregándose a la comunidad y a la colectividad. Creo que ustedes deberían de, qué sé yo, impulsar algún proyecto comunicacional. Estamos a la orden en Hecho Ecuador para que a lo mejor hagan un programa de 1 hora de la Casa de la Cultura Nacional para que se entregue información a la comunidad ecuatoriana y al mundo de lo que hace el Ecuador. Eduardo, el país necesita comunicar sus instituciones. Son políticas que no se establecieron nunca y que hoy se necesitan establecer para que el país camine en ese orden. Si queremos hablar del orden cultural, es la comunicación, porque los medios tradicionales no dan apertura a este tipo de entrevistas para que la gente conozca qué están haciendo sus instituciones y cómo estamos logrando rescatar la cultura en el país. Eso es un problema gravísimo. Y uno de los problemas gravísimos es porque se han embebido en los teléfonos, en los smart. Entonces los niños no están practicando actos culturales, están practicando TikTok y eso no es cultura, eso es una cultura que hemos importado. No se está diciendo al niño en la escuela o en la institución de la Casa de la Cultura, oiga, vamos a hacer un taller de pintura, o vamos a hacer un taller de poesía, o vamos a hacer un taller de radiodifusión y de locución. Yo recuerdo que de niño habían esos talleres culturales. Es necesario fortalecerlo. Eduardo, palabras finales y te felicito. Está bien esa propuesta de impulsar la cultura en el Ecuador. Muchas gracias, Richard. Sí, efectivamente, la idea es que la Casa de la Cultura tenga presencia no solamente en cada provincia, sino en lo posible en cada cantón,
Si nosotros lograríamos que hasta en las parroquias y en los barrios se tenga puntos de cultura o centros culturales comunitarios, ¿sí? Donde, por ejemplo, esté presente una biblioteca popular, donde haya talleres, como digo yo, para los niños, los semilleros de arte, en las distintas expresiones artísticas. A lo mejor no vamos a esperar que todos ellos salgan como artistas consumados, pero sí le puedo garantizar que vamos a lograr la formación de públicos para las artes y para que los artistas puedan tener precisamente un público que valore lo que hacen y que se circule los bienes culturales y la producción cultural en el país mismo y en el exterior. Nosotros, por ejemplo, sabemos que fuera del Ecuador, los artistas y los escritores ecuatorianos casi son desconocidos, porque no ha habido una acción clara de política cultural, no solamente de parte de la Casa de la Cultura, sino del propio Ministerio de Cultura en todos estos años. Así que el sector cultural, el sector artístico al que yo represento como plataforma cultural, estamos exigiendo que las cosas sean claras, que sean diáfanas, que sean abiertas y transparentes. Esa es nuestra posición. Y les agradezco muchísimo tanto a usted, Richard, como a Luis, por esa actitud de apertura a un tema que ciertamente, Richard, en los medios tradicionales no se los topa porque no conviene que se los tope. Yo quiero terminar simplemente con una anécdota. Yo he dirigido el Sistema Nacional de Bibliotecas y alguna vez me entrevisté con un alcalde para pedirle una partida presupuestaria para un bibliotecario que estábamos instalando una biblioteca. Y él me dijo, yo pensé que era broma, pero era en serio, me dijo, ¿y para qué quiere usted partida para bibliotecario? Para que la gente empiece a leer y después me reclame. No, yo prefiero poner esa partida para barrendero de la calle, no para bibliotecario. Claro, porque el tema de la cultura es que logramos a través de la cultura la liberación de la mente y la conciencia y ser críticos con la realidad en la que se vive. Pero si nos quieren sumisos, si nos quieren conformistas, obviamente no van a apoyar a la cultura. La cultura ayuda a liberar a los pueblos y nos vuelve conscientes de la realidad. Y esa es nuestra tarea, hacer de la cultura un elemento fundamental de la agenda pública en este país. Correcto, te agradezco, Eduardo, y ojalá que tomes en consideración el compromiso de hacer un programa de orientación cultural. Hechos Ecuador no te va a cobrar nada por eso. Estamos listos para impulsar la cultura. Un abrazo, Eduardo. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes también un abrazo, Richard, un abrazo, Luis. Hasta luego. Igualmente, Eduardo. Que Dios te cuide.